¿Por qué son una forma de control las compensaciones? Porque encubren nuestro miedo. Son formas en que escondemos nuestro miedo y nuestra vergüenza de nosotros mismos y de los demás. Se trata de los papeles y comportamientos inconscientes y habituales que protegen a nuestro niño interior de la amenaza o de sentir el dolor. Para nuestra supervivencia y cordura, fue imprescindible poder encontrar maneras de resistir los ataques y traumas que sufrimos de niños. Nuestras compensaciones son básicamente formas de manejar todas las energías agresivas e insensibles que nos invaden. Aprendimos a complacer, a aislarnos, a luchar o a intentar controlar esa energía ofensiva de cualquier forma posible, y aprendimos estos comportamientos de lo que vimos hacer a los demás. Aunque estas formas de manejar la energía ofensiva nos protegieron, también nos hicieron perder contacto con nosotros mismos porque nos alejaron de nuestra naturaleza y de nuestra esencia. Y siempre que estamos compensando, nuestra energía esencial se encuentra en peligro. No somos auténticos. Estamos adoptando un papel para mantenernos a salvo, pero generalmente no lo sabemos. No sabremos lo que es real o lo que es compensación hasta que volvamos a experimentar lo real y hasta que regresemos a casa con nosotros mismos. Es decir, nos vamos condicionando, ¿no? Lo que quiere decir aquí. Cuando nos pasa algo fuera de lo común, cuando la vida de alguna forma hace pedazos nuestro control, entonces es ahí donde podemos penetrar en nuestra compensación. Y en esos momentos tal vez es cuando perdemos, por ejemplo, a un ser querido, cuando sufrimos un rechazo importante en el amor o en el trabajo, ¿no? Puede que despertemos. ¿De dónde viene esto de la compensación? ¿Cuáles son las raíces? Uno de los factores más importantes para penetrar en las compensaciones es comprender de dónde vienen. Nosotros compensamos de muchas formas, con innumerables roles y comportamientos, pero en la raíz de todas nuestras compensaciones se encuentra todas las formas en que nuestro niño aprendió a controlar su entorno de la mejor manera que pudo. Las formas en que nuestro niño aprendió a protegerse se basan en 4 estilos básicos: complacer, armonizar, controlar, cuidar, luchar, rebelarse o aislarse, encerrarse en sí mismo. Según el trabajo de Karen Horney, quien observó que para compensar miedos profundos, la gente desarrolla una personalidad defensiva, dependiendo de si se mueven hacia otra persona, o se mueven contra otra persona, o si se alejan de otra persona. Vamos a observar estos estilos detenidamente. Y cada uno podrá descubrir qué mecanismo de compensación ha utilizado. El primero es complacer, armonizar. Este estilo de complacer, armonizar es cuando nuestro niño interior intenta suavizar y atenuar esa energía amenazante que siente que proviene del exterior. Muchos fuimos criados en un entorno muy masculino y racional, y la presión y la ira reprimidas, inherentes a este tipo de ambiente, nos hicieron entrar en shock. Otra vez volvemos con el tema del shock. Recordemos que el shock es ese estado cuando quedamos congelados, como que quedamos paralizados, ¿no? Tratamos de manejar la ansiedad intentando suavizar esa energía abusiva, y entonces comenzamos a complacer para evitar tener que enfrentarnos a alguien o recibir su ira.
Nuestros esfuerzos por armonizar también expresan cualidades hermosas y naturales que generan amor y armonía, pero es un precio muy alto el que pagamos para poder, por complacer, renunciar a nuestro poder. Ser complaciente es vergonzoso y por ello pagamos un precio muy alto en nuestra dignidad y autorrespeto. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que nuestra dulzura es espiritual, no violenta y amorosa, sin reconocer la degradación que habitualmente acompaña a este comportamiento y las montañas de resentimiento que se esconden tras él. Esto es muy común, ¿no? Porque muchas personas de adultas siguen manteniendo esta actitud de complacer a todo el mundo, para que todo esté tranquilo, ¿no? Vamos a decirle todo que sí. Y esto esconde mucho resentimiento, que en algún momento va a explotar, ¿no? Bueno, ese es un estilo, complacer, armonizar. Una manera de compensar, ¿no? Otra manera de compensar es la de controlar, cuidar. Aquí el niño trata de manejar esa energía ofensiva que le viene del exterior, intentando controlarla y dominarla. Entonces, en lugar de sentirse intimidado por esa energía peligrosa, nuestro niño interior se mueve hacia afuera para vencerla y la quiere controlar de muchas maneras. Una forma muy común es la de hacer de padres. O sea, los niños se convierten en padres, consiguiendo que alguien nos necesite y se haga dependiente de nosotros. Otra manera es tiranizando y usando nuestro poder para abrumar a los demás, a través de la violencia o la amenaza de violencia, a través de las palabras, el dinero, el sexo, el intelecto, lo que funcione. Hacemos nuestro papel y en cuanto nos es posible le devolvemos a los demás, controlando y tiranizando el resentimiento que hemos almacenado por tener que complacer. Otra forma habitual en que aprendimos a controlar fue haciéndonos mentales. Trasladar la energía, ¿sí?, fuera de nuestro cuerpo a la cabeza y nos sentimos a salvo, seguros y en posesión del control. Guardamos las experiencias en cajas para que la vida no nos parezca tan abrumadora. Creemos que sabemos lo que hacemos, pero la verdad es que con eso nos estamos bloqueando a cualquier conocimiento auténtico. A menudo el cinismo y el sarcasmo acompañan a esta defensa intelectual. Levantamos una muralla alejando y rechazando lo que nos es incomprensible o atemorizante, y a menudo nos volvemos violentos con nuestra excesiva rectitud. En la tensión que construye nuestra mente para hacer que las cosas funcionen bien, estamos encubriendo grandes cantidades de miedo a una ira reprimida. Es una manera de protegernos, ¿no? Otra manera, otro estilo de compensar es luchar, rebelarse. Esta persona luchadora, rebelde, interior, expresa la ira de nuestro niño herido, moviéndose hacia afuera para desafiar cualquier amenaza de invasión o abuso. Y dice, no. Nuestro rebelde nos da el valor de romper las ataduras de nuestro condicionamiento para detectar la pretensión, la negación y los engaños que nos rodean, y para romper y para destruir todo lo mundano, cortés y convencional. Pero al luchar y rebelarnos, nuestra ira es inconsciente. Nos perdemos en la reacción, en atacar y defender,
sospechando constantemente y siempre en guardia, siempre recelosos de que nos abusen o malinterpreten. Nos volvemos impetuosos y nos apresuramos a sacar conclusiones sin tomarnos el tiempo para ver o sentir por dónde viene la otra persona, ¿no? Son estas personas que se tornan sumamente desconfiadas, ¿no?, de todo. La ira y la reacción se convierten en nuestra manera de no sentir el dolor, el miedo, la impotencia o el dolor y la pena de nuestra alma. El luchador puede ser un adicto a la adversidad. El rebelde se identifica con su negatividad, con su especie de arrogancia, de superioridad moral. Todo se convierte en una lucha y él vive en eterna desconfianza. Siempre está anticipando o incluso provocando los conflictos. Pero la parte positiva y sana de este estilo de compensación es que así podemos estar más conectados con la ira interior y expresarla. Hemos salido del colapso, pero hasta que limpiemos la reacción y la paranoia del luchador, esta seguirá siendo una parte inconsciente de nuestra protección que nos aporta mucho aislamiento y dolor. Bien. Otro estilo es aislarse, encerrarse en sí mismo. Esta es una de las formas más fáciles de proteger a nuestro niño asustado, que es alejarnos y retirarnos a nuestro mundo propio. Nuestro ser, que se va a la retirada, ¿no?, arrastra un fuerte sentimiento de resignación y desesperación que puede ser casi impenetrable. Nuestra retirada está muy íntimamente conectada con el tremendo dolor que llevamos dentro. Pero para sentir el dolor tenemos que abandonar la seguridad de nuestra soledad o la resignación y la desesperación. Y mientras nuestra compensación de retirada se mantenga inconsciente, continuará aislándonos de nuestros sentimientos. Nosotros nos alejamos, nos confundimos, nos encerramos, volvemos a convertirnos en niños irresponsables y continuamos estando desconectados de nosotros mismos. A la retirada le llamamos la protección del poeta, porque protege a nuestro poeta interior, que es muy sensible, solitario e introspectivo. El aspecto positivo de esta protección es la inmensa cantidad de energía que de otra forma gastaríamos en intentar armonizar, luchar o controlar, puede ser utilizada para la creatividad y la introspección. Pero los que se retiran frecuentemente están, sin saberlo, extremadamente empobrecidos emocionalmente y esconden la ira inconsciente por los insultos pasados hechos a su dignidad. Entonces, repasemos. ¿Cómo compensamos? ¿Cómo protegemos a nuestro niño interno? O sea, compensar es proteger a nuestro niño interno, ¿no? 1, complaciendo, o sea, intentando suavizar la energía. 2, controlando, es decir, intentando controlar la energía. 3, luchando, o sea, intentando vencer la energía. Y 4, retirándose, o sea, retirándose de la energía. Por eso es importante comprender qué tipo de mecanismo compensatorio nosotros estamos poniendo en marcha en nuestras vidas, ¿no? Para eso tenemos que identificar nuestra película negativa. Estas compensaciones no son solo patrones inconscientes de protección, sino que también tienen un sistema de creencias que está basado en la privación de amor y apoyo que sufrimos en la niñez. Este sistema de creencias es como una película que nos pasa por la cabeza y que determina la forma en que vemos y sentimos el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando estamos complaciendo, creemos que no es seguro ser directos y enérgicos. Si estamos controlando,
creemos que a menos que hagamos algo aterrador, va a suceder, ¿no? Cuando estamos luchando, creemos que o luchamos o nos van a controlar. Cuando nos retiramos, creemos que el mundo es un lugar muy insensible como para quedarse en él. Cuando estamos pasando esta película, no vemos la vida que nos rodea como realmente es, sino que la vemos desde la perspectiva de este niño herido. Los patrones y las ideas que nos hemos formado sobre la vida se desarrollaron a partir de esas impresiones originales. Y en nuestro inconsciente, y a través de la mente de nuestro niño interno, vemos el mundo como era en el pasado para este niño. Estas ideas nos anclan en una manera engañosa y negativa, pero que a nosotros nos resulta muy familiar. Una experiencia en el presente puede producir en nuestro interior una reacción en cadena que hace comenzar la película y parece validar las ideas negativas de la misma. Por ejemplo, alguien nos dice algo que interpretamos como un menosprecio, e inmediatamente nos ponemos en guardia y desconfiamos. Lo que nos han dicho, sea verdad o no, ha puesto en marcha la película, porque ha abierto un lugar en nuestro interior que nos recuerda cuando se nos traicionó esa inocencia y confianza. Y ahora percibimos a esa persona como el enemigo. La película dice, más vale que vigile, porque si me abro me van a hacer daño. Tengo que cuidarme a mí mismo, porque no hay nadie más que lo haga y el mundo no es un lugar agradable. O dice, si no tomo lo que necesito, nunca lo voy a conseguir. O también puede decir, la gente generalmente está interesada en reprimir mi creatividad y mi energía vital, así que yo tengo que luchar por lo que deseo. Una vez que esta película negativa se puso en marcha, es muy difícil detenerla y puede tener una duración más que una película, que puede durar 2 horas a lo sumo, ¿no? Naturalmente en nuestras relaciones íntimas se provocan estas ideas y nuestros mecanismos de protección se ponen constantemente en marcha. Es como tener el teclado de una computadora o un ordenador emocional privado en el que cada tecla desencadena una idea negativa diferente. Nuestra pareja y amigos íntimos utilizan todo el tiempo este teclado. Ellos pulsan una tecla y nosotros desaparecemos, nos encerramos, nos protegemos, nos retiramos, atacamos o nos ponemos a la defensiva. Hace falta ser muy conscientes para darnos cuenta de que lo que vemos no es la realidad, especialmente cuando se trata de alguien muy cercano a nosotros. Tampoco es fácil darse cuenta de que nuestras convicciones provocan que alguien haga precisamente lo que creemos que hará. Nuestro comportamiento protector casi siempre se ha quedado obsoleto y usamos esa protección, aunque a menudo ya no sea necesaria. Habitualmente lo que nos saca fuera de nuestros mecanismos automáticos de compensación es el hecho de que hacen daño. Estos papeles nos aíslan y cortan el contacto con nuestro corazón, con el corazón de los demás y con nuestro ser más profundo. La complacencia es humillante. Controlar o vivir la vida en constante lucha nos aísla y daña nuestro corazón. El retirarnos nos provoca una profunda desesperación, depresión o cinismo. Cuando vivimos en nuestras compensaciones estamos orientados hacia el exterior y estamos desconectados de nosotros mismos, sin poder descubrir nuestra auténtica belleza. Lamentablemente, es muy poco probable que eliminemos solos esos patrones, sin que la vida nos tenga que dar un tremendo golpe. Como por ejemplo, mi pareja me abandona.
un accidente, una enfermedad. En el pasado nosotros adoptamos estos estilos de compensación o protección para darnos espacio y amor a nosotros mismos en una atmósfera externa, ¿no?, en la que nos sentíamos muy asustados, ignorados y no amados. Desarrollamos estos mecanismos para no tener que sentir el dolor insoportable de nuestra niñez. Pero cuando comenzamos a conectar con el miedo y el dolor, las compensaciones desaparecen lentamente y de forma natural. Por eso es tan importante sentir todo esto, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Trayendo conciencia, ¿no?, a estas compensaciones. Porque detrás de cada una de estas compensaciones hay un profundo miedo de este niño herido. Pero, ¿cómo hacemos para llevarlas a la conciencia? Tenemos que tomar la decisión de investigar el miedo y sacarlas a la luz, pero sin juicio y sin censura, observándolas en acción y familiarizándonos con la forma en la que las sentimos dentro. Cuando nosotros estamos complaciendo, hay ciertas sensaciones en el cuerpo que podemos aprender a reconocer. Lo mismo sucede cuando nos retiramos, cuando controlamos o cuando luchamos. La mejor forma de identificar nuestros papeles es haciéndonos sensibles a las sensaciones del cuerpo cuando las adoptamos. También podemos observar cómo funcionan nuestras compensaciones en todas nuestras relaciones importantes. Si no lo sabemos ver, solo tenemos que preguntarle a nuestra pareja o a nuestros amigos íntimos. Ellos se van a dar cuenta. Son las formas en que mantenemos las distancias, las formas en que nos protegemos, en que utilizamos juegos de poder. Para describirlas hace falta desenmascararlas y para eliminarlas hace falta mucho valor. Pero podemos empezar por reconocerlas y compartirlas cuando surjan. Para trabajar desenmascarando nuestra protección y compensación, hace falta mucha compasión y compromiso. Esto no se hace más fácil con el tiempo, sino al contrario, más difícil, porque nuestras defensas y protecciones se hacen más y más sutiles. Es más fácil perdernos en nuestro comportamiento habitual que escarbar en el dolor para curar a nuestro niño interior herido. El motivo por el que la mayoría de las relaciones íntimas se vienen abajo es la no disposición a penetrar en nuestras compensaciones y sentir el miedo y el dolor que llevamos dentro. A veces uno solo o a veces ninguno de los dos está dispuesto a observar sus asuntos. Si hacemos el compromiso amable de observar nuestros puntos débiles, podemos pedirle a los más íntimos que nos los muestren y así les permitimos entrar. Recobrar al niño herido que llevamos dentro es una experiencia parecida al Zen. Los niños son maestros naturales de Zen. Su mundo es totalmente nuevo en todo momento. Para el niño no herido, maravillarse es algo natural. La vida es un misterio que debe vivirse. El retorno a casa es la restauración de lo natural. Tal restauración no es grandiosa o dramática, es simplemente retomar el rumbo de la vida. Recuperar a nuestro niño interior implica retroceder a sus etapas de desarrollo y concluir los asuntos pendientes. La infancia consiste en 4 etapas importantes de desarrollo. Al presentar estas etapas, nos basaremos en el libro de Erik Erikson, agregando algunos trozos de Jean Piaget, Pam Levine y Barbie, Janelle Winghold.
y veremos que según Erik Erikson, cada etapa de desarrollo resulta de una crisis interpersonal, principalmente con nuestros padres, aunque también con nuestros compañeros y maestros de escuela. La crisis no es un evento catastrófico, sino un momento de acrecentada vulnerabilidad y potencial aumentado. La resolución de cada etapa crea una nueva crisis. Erikson cree que el resultado de cada crisis es una fuerza interna que él llama fuerza de ego. Él plantea que una infancia saludable se basa en 4 fuerzas básicas de ego, las cuales son esperanza, fuerza de voluntad, propósito y competencia. La esperanza es resultado de que el infante experimenta una confianza definida en sus tutores. La fuerza de voluntad surge cuando el infante, en su lucha por separarse y nacer psicológicamente, adquiere una sensación de autonomía que sobrepasa su vergüenza y sus dudas. El propósito surge cuando el sentido de iniciativa del pequeño es más fuerte que el de culpabilidad, y la competencia resulta de que el niño en edad escolar desarrolla un mayor sentido de diligencia que de inferioridad. Según la terapista Pam Levine, cuando estas fuerzas del ego están presentes, disponemos de 4 poderes básicos: el poder de ser, el de hacer, el de identidad y el de poseer habilidades básicas de supervivencia. Los mismos poderes y fuerza del ego que necesitamos para desarrollarnos en la infancia deberán ser reforzados en las posteriores etapas de la vida. A los 13 años la pubertad despierta la chispa de una nueva manera de ver la vida. Una nueva estructura mental se desarrolla al producirse los cambios biológicos de la madurez sexual. Iniciamos el proceso que nos permitirá establecer nuestra propia identidad e independizarnos de la familia. Para ser nosotros mismos debemos abandonar lentamente a nuestros padres. Necesitamos todas las fuerzas de nuestro ego para llevarlo a cabo. Además, debemos ser lo suficientemente autónomos para confiar en nosotros y aventurarnos a salir al exterior y dejar la seguridad del hogar paterno. Nuestro éxito depende de lo bien que hayamos pasado nuestra primera etapa de contradependencia cuando teníamos unos 2 años y de lo bien que hayamos establecido una identidad inicial en nuestra etapa preescolar, en donde requerimos independencia. Al cumplir los 20 años comienza un nuevo ciclo. Cuando llegamos a los 26, muchos nos casamos y formamos nuestra propia familia. Una vez más, dependemos de nuestra confianza, autonomía, iniciativa y cooperación interdependiente a fin de amar adecuadamente y ser capaces de intimar. Cada etapa de la infancia será reciclada en nuestra búsqueda por la intimidad. A los 39 años entramos en lo que se denomina edad mediana y comenzamos otro ciclo. Esta es una etapa muy dramática. Alguien acuñó la frase locuras de la edad mediana para expresar el drama y la dificultad de este momento de la vida. Si tienes en tu interior un niño herido, esta etapa puede ser desastrosa. Al llegar a la edad mediana, nuestro idealismo juvenil ha sido moderado por la traición, el desengaño y la muerte de alguien cercano a nosotros. La desilusión nos obliga a esperar y confiar en que todo tiene un sentido. Si preferimos confiar, tendremos que utilizar toda nuestra fuerza de voluntad para tomar nuevas decisiones acerca de todos los aspectos de nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra espiritualidad. El siguiente ciclo, cuando llegamos a la madurez de la vida, nos permite ahora dar nuestra esperanza y fortalecer nuestros compromisos. A menudo esta es una etapa de mucha calma y productividad. Por lo tanto, requerimos de toda nuestra espontaneidad y flexibilidad. El inicio de la ancianidad requiere reflexión y resignación para con el envejecimiento y el retiro. En la ancianidad necesitamos entrar a una segunda infancia.
Necesitamos esa fe infantil de que existe algo más grande que nosotros. Solo así podremos ver un panorama más halagador. Cada etapa se basa en la precedente, pero los cimientos se construyen en la infancia. Un pequeño error al principio es un gran error al final. Nosotros no influimos en el inicio de nuestras vidas, pero para sobrevivir dependemos completamente de quienes nos cuidan. Además del reciclado natural de las tareas de desarrollo de la infancia, estas etapas se vuelven a presentar en situaciones diferentes. En cada etapa del desarrollo de nuestros propios hijos se advierten nuestras propias necesidades no satisfechas de desarrollo infantil. A menudo el resultado es una desastrosa actuación como padre. Por eso es tan difícil que los adultos provenientes de familias con problemas se conviertan en padres adecuados. El conflicto entre padres e hijos alcanza con frecuencia su culminación durante la adolescencia, la cual es una etapa difícil en el ciclo de la vida. Agrava la situación el que los padres estén en la locura de la edad mediana durante la adolescencia de los hijos. Las etapas de desarrollo de la infancia también pueden resurgir siempre que nos topemos con una pena o un trauma en la edad adulta. La muerte de un padre definitivamente precipitará el surgimiento de nuestros problemas de la infancia. La muerte de un amigo o un ser querido nos regresará a nuestras necesidades como ser. Como afirmó Tennyson, ante la muerte somos un infante que llora en la noche, sin palabras, solo con llanto. Cualquier situación nueva puede desencadenar nuestras necesidades de la infancia. Un nuevo empleo, una nueva casa, un bebé. La forma en que manejamos esas nuevas situaciones dependerá de lo bien que hayamos sido manejados en nuestros primeros inicios. En resumen, las etapas de nuestra infancia proporcionan los cimientos de nuestra vida adulta. Aquellos de nosotros que nos desarrollamos en familias disfuncionales carecemos de estos cimientos. Si deseamos cambiar estos patrones dañinos, debemos recuperar nuestra infancia. Es doloroso recuperar la infancia porque debemos restaurar nuestras heridas. Pero lo importante es que podemos lograrlo. El trabajo de dolor es el sufrimiento legítimo que hemos estado evitando con nuestras neurosis. Jung lo dijo bien, todas nuestras neurosis son sustitutos del sufrimiento legítimo. Una manera que tienen los adultos de evitar su legítimo sufrimiento es mantener la objetividad. Esto implica obsesionarse con todo, analizar, discutir, leer y gastar mucha energía tratando de entender las cosas. Existe un relato sobre un cuarto con dos puertas. Cada una tiene un letrero arriba de ella. Una dice cielo, la otra conferencia sobre el cielo. Todos los adultos codependientes están alineados frente a la puerta que dice conferencia sobre el cielo. Mantener la objetividad también es una defensa del ego. Al obsesionarse con las cosas no tiene uno la necesidad de sentir. Sentir algo es meterse en el inmenso depósito de sentimientos congelados que están contenidos por la vergüenza recurrente de su niño herido. De manera que tenemos que hacer realmente el trabajo del dolor original si deseamos curar al niño herido que llevamos en nuestro interior. La única opción es enfrentarlo. Si no hay dolor, no hay ganancia. La recuperación del abandono, el descuido y el abuso sufridos en la infancia es un proceso, no un fin. Pero si realizamos este trabajo, no haremos desaparecer todos nuestros problemas de la noche a la mañana, pero sí descubriremos una deliciosa personita dentro de nosotros.
Podremos escuchar la ira y la tristeza de este niño y festejar la vida con nuestro niño interior de una manera más gozosa, creativa y juguetona. El rescate del dolor original. Como dijo Carl Jung, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Y como dijo Alice Miller, los problemas no pueden ser resueltos con palabras, sino únicamente a través de la experiencia. No solo la experiencia correctiva, sino mediante el alivio de los temores originales, tristeza, ira. Si la teoría que explica la búsqueda del dolor original fuera mejor entendida, revolucionaría el tratamiento de las neurosis en general y las conductas compulsivas adictivas en particular. La única manera de superar los desórdenes compulsivos adictivos es mediante el rescate de los sentimientos. La codependencia tiene su origen en la vergüenza tóxica, que nos produce el sentimiento de inseguridad y de incapacidad como ser humano. La vergüenza, que debe ser una saludable señal de limitación, se convierte en un agobiante estado de ser, en una identidad. De esta manera el individuo pierde contacto con su yo auténtico. Posteriormente solo consigue lamentarse por la pérdida de esa identidad. Clínicamente esta situación se denomina distimia o depresión crónica leve. La vergüenza recurrente es la emoción dominante. Vincula nuestros sentimientos con la vergüenza, de modo que cuando sentimos ira, pesar, temor o incluso alegría, también sentimos vergüenza. Pasa lo mismo con nuestras necesidades e impulsos. Una vez que nuestros sentimientos están dominados por la vergüenza, uno se aturde. Este aturdimiento es la precondición de todas las adicciones, porque la adicción es la única forma en que la persona puede sentir. Por ejemplo, un hombre crónicamente deprimido que se convierte en un ejecutivo superactivo, solamente es capaz de sentir cuando está trabajando. Un alcohólico o un adicto a las drogas se siente bien cuando consume drogas que alteran el humor. El adicto a la comida experimenta una sensación de satisfacción y bienestar cuando tiene su estómago lleno. Cada adicción hace que la persona tenga sensaciones agradables o que evite las sensaciones dolorosas. La adicción altera el dolor del niño interior espiritualmente herido. Uno queda dolorosamente degradado ante sus propios ojos y se convierte en objeto de desprecio para sí mismo. La atenuación de nuestro dolor se logra a través de la defensa del ego que utilizamos cuando la realidad se vuelve intolerable. La defensa del ego puede adquirir diversas formas. La negación: no está ocurriendo realmente. La represión: nunca sucedió. La disociación: no recuerdo lo que sucedió. La proyección: te ocurre a ti, no a mí. Como o tengo sexo cuando siento que está sucediendo. Y la minimización: sucedió pero no tiene importancia. Básicamente, a través de la defensa de nuestro ego, nos distraemos del dolor que sentimos. El psicólogo Sylvan Tompkins realizó una importante contribución a nuestra comprensión de la conducta humana al plantear la supremacía de las emociones. Nuestras emociones son formas de experiencia inmediata. Cuando experimentamos emociones, entramos en contacto directo con nuestra realidad física. Debido a que nuestras emociones son una forma de energía, son físicas, se expresan en el organismo antes de que nos percatemos conscientemente de que están allí. Conforme nos desarrollamos, las emociones se convierten en el medio para pensar, actuar y tomar decisiones. Tompkins considera que las emociones son nuestros motivadores biológicos innatos.
Las emociones intensifican y amplifican nuestras vidas. Sin emociones, nada importa realmente. Con emoción, cualquier cosa es trascendente. Según la teoría de Tompkins, los 6 motivadores principales son el interés, el disfrute, la sorpresa, la pena, el miedo y la ira. Tompkins contempla la vergüenza como una emoción auxiliar caracterizada como una súbita, inesperada exposición que detiene o limita lo que está ocurriendo. En pocas palabras, nuestras emociones son nuestras más grandes facultades. Las tenemos para cuidar de nuestras necesidades básicas. Cuando una de nuestras necesidades está siendo amenazada, nuestra energía emocional nos lo hace notar. El modelo de la terapia de Harvey Hawkins, llamado asesoramiento de reevaluación, es similar al rescate del dolor original. Hawkins sugiere que cuando la emoción que acompaña una experiencia traumática es bloqueada, la mente no puede evaluar o asimilar esa experiencia. Cuando la energía emocional bloquea la resolución del trauma, la mente misma queda reducida en su habilidad para funcionar. Con el paso de los años, la capacidad de la mente se ve menguada cada vez más porque el bloqueo de la energía emocional se intensifica cada vez que ocurre una experiencia similar. Cada vez que tenemos una nueva experiencia y que de alguna manera es similar al trauma original, nuestros sentimientos adquieren una intensidad desproporcionada respecto a lo que realmente sucede. Una de las características de las familias disfuncionales es que en ellas está prohibido sentir. Esta situación no le permitió al niño interior saber siquiera qué era lo que tú estabas sintiendo. Otra peculiaridad de este tipo de familias es que en ellas está negado a hablar, por lo tanto la expresión de las emociones está prohibida. En algunos casos esto se refería a que solamente tú podías expresar ciertas emociones. En diferentes familias tienen variaciones sobre sus reglas de no hablar. El racionalismo es la creencia de que la razón es suprema. Ser razonable es lo que constituye al ser humano, mientras que ser emocional es ser menos que humano. La represión y avergonzarse por tener emociones ha sido la norma de la mayoría de las familias occidentales. Emociones reprimidas. Como las emociones son energía, claman por ser expresadas. Los niños de las familias disfuncionales a menudo no hallan aliados, nadie a quien expresar sus emociones, de modo que las expresan de la única manera que saben, actuándolas exterior o interiormente. Mientras más temprano ocurre la represión, más destructivas son las emociones reprimidas. Estas emociones que no han sido expresadas se denominan dolor original. El rescate del dolor original pretende experimentar estos traumas iniciales y expresar las emociones reprimidas. Una vez que esto se logra, la persona ya no tiene que actuar interior o exteriormente las emociones reprimidas. Freud escribió extensamente sobre represión, disociación y desplazamiento y definió a esto como defensas primarias del ego. Pensó que una vez formadas, estas defensas funcionan automática e inconscientemente. Sin embargo, no pudo explicar exactamente cómo funcionan estos mecanismos. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando refrenamos nuestras emociones dolorosas? Los terapistas han podido describir algunas de las formas en que funcionan estos mecanismos defensivos. Por ejemplo, sabemos que una emoción puede ser atenuada tensando los músculos. A menudo la gente rechina los dientes y tensa las quijadas cuando está enojada. También las emociones pueden ser frenadas conteniendo el aliento. Respirar rápida y ligeramente es una forma común de evitar el dolor emocional. La aflicción y el cerebro.
Actualmente empezamos a comprender más ampliamente la defensa del ego gracias a las investigaciones en la química del cerebro y la fisiología del mismo. Dejando de lado la defensa del ego se llega a las emociones más tempranas. El rescate del dolor original permite una gran recuperación al facilitarle a uno sentir estas emociones contenidas del pasado. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? El neurólogo Paul MacLean ha presentado un modelo del cerebro que nos ayuda a entender cómo nos afecta el trauma. MacLean describe el cerebro como temario, es decir, que está dividido en 3 partes. Estas 3 partes dentro de nuestro cerebro conforman nuestra herencia evolucionaria. El cerebro más primitivo o visceral es el del reptil. Este cerebro contiene nuestra más primitiva estrategia para la seguridad y la supervivencia, la repetición. Repetimos un patrón hasta que morimos. Esta repetición tiene valor de supervivencia. También el cerebro visceral mantiene nuestras funciones físicas automáticas como la de respirar. El siguiente elemento dentro de nuestro cerebro es el paleomamífero o cerebro de sensaciones. Técnicamente se lo denomina sistema límbico. El sistema más sofisticado dentro de nuestro cerebro es la neocorteza o cerebro pensante, y a través de él somos capaces de razonar, utilizar el lenguaje, hacer planes para el futuro, resolver aquellos problemas complejos, y así sucesivamente. Estos 3 sistemas cerebrales son independientes, pero se complementan para mantener el equilibrio de todo el cerebro. Ese equilibrio está gobernado por la necesidad de mantener al mínimo la aflicción dolorosa. El cerebro no tiene ningún problema con las aflicciones ocasionales de la vida. Emplea la expresión de la emoción para mantener el equilibrio. Cuando nuestra aflicción alcanza cierto nivel, expresamos ira, lloramos de tristeza o sudamos y temblamos de miedo. Los científicos han demostrado que las lágrimas eliminan sustancias químicas causantes de tensión que se acumulan durante el trastorno emocional. El cerebro naturalmente procede a buscar el trastorno emocional y el equilibrio mediante la expresión de la emoción, a menos que nos hayan enseñado a inhibirlo. Los niños que se desarrollan en familias con problemas aprenden a inhibir sus emociones de 3 maneras. Primero, no se los toma en cuenta. Segundo, no tienen modelos sanos para expresar su emoción. Y tercero, son avergonzados y o castigados por expresar sus emociones. Estos niños son realmente golpeados por tener miedo, enfadarse o estar tristes. La huella del trauma inicial. Mientras más pronto son inhibidas las emociones, más profundo es el daño. Existen evidencias de que hay un proceso en la maduración cerebral que sigue básicamente la secuencia evolucionaria de la formación del cerebro. Los neurocientíficos han demostrado que el cerebro visceral predomina en las últimas etapas del embarazo y en el primer período postnatal. El sistema límbico empieza a operar durante los primeros 6 meses de vida. El emocional permite que la importante vinculación inicial tenga lugar. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que el cerebro visceral tiene que ver con la supervivencia y está gobernado por la repetición, la idea de la huella permanente adquiere sentido. El neurocientífico Robert Isaacson afirma que es difícil desarraigar los recuerdos traumáticos porque los fijaron reacciones que nos han salvado la vida. El cerebro visceral aprende y difícilmente olvida, y así el trauma permanece por tiempo indefinido. Todo aquello a lo que sobrevive al niño en los primeros años de su vida, época de intensa vulnerabilidad, quedará registrado.
La compulsión de repetir. La investigación neurológica apoya lo que cada psicoterapista, desde Freud hasta el presente, sabe antes que nada, que la gente neurótica tiene la compulsión de repetir. También hay una explicación neurológica para las severas reacciones que mencionamos antes. Los investigadores del cerebro han sugerido que las acrecentadas huellas neuronales de experiencias de tensión tergiversan la forma de reaccionar del organismo a estímulos recibidos cuando ya se es adulto. Las experiencias dolorosas realmente se graban en nuestro cerebro, de modo que éste se encuentra cada vez más preparado para reconocer como dolorosos aquellos estímulos que para otras personas pasarían inadvertidos. Esto apoya la teoría de que una vez que el núcleo del cerebro es determinado durante la infancia, actúa como un filtro supersensible, moldeando eventos subsecuentes. Las contaminaciones del niño herido caen en esta categoría. Cuando un adulto con un niño interior herido experimenta una situación similar a un suceso doloroso anterior, se desencadena también la reacción original. Se reacciona con intensa emoción ante algo que es realmente trivial o inocuo. Es decir, se responde a lo que no existe en el exterior, pero que está presente aún en el interior de nosotros. Las defensas del ego y el cerebro con puertas. El rescate del dolor original descansa en la hipótesis de que el dolor emocional inicial es atenuado e inhibido. Lo actuamos exteriormente porque nunca ha sido expulsado. No se le puede expulsar. Nuestro mecanismo inhibidor, defensa del ego, nos impide saber que el dolor emocional está ahí. No puedes saber lo que no sabes, es un lema que empleamos en terapia. Actuamos exteriormente los sentimientos, los actuamos interiormente o los proyectamos hacia otros. Como no podemos sentirlos y como son una cuestión no terminada, necesitan expresión. Actuarlos hacia el interior o hacia el exterior y proyectarlos son las únicas maneras de expresarlos que conoce nuestro niño herido. Pero estas no son soluciones permanentes. Las investigaciones sobre el cerebro de Ronald Melzack pueden ayudar a explicar cómo funcionan las defensas del ego. Melzack descubrió una reacción biológica adaptable para inhibir el dolor que se denomina puerta neuronal. Melzack señala que los 3 sistemas cerebrales que poseen el cerebro tienen fibras interconectadas que realizan tanto una función facilitadora como una función inhibidora. Con las puertas neuronales es como se controla la información entre los 3 sistemas. Lo que llamamos represión puede ocurrir principalmente en la puerta que está entre el cerebro que piensa y el que siente. Expresándolo en la forma más simple posible, cuando el dolor emocional en el sistema límbico alcanza el punto más alto, un mecanismo automático cierra la puerta que comunica con la neocorteza. Es como si un ruido intenso llegara de otra habitación y usted cerrara la puerta para no escucharlo. Freud pensaba que las principales defensas del ego se integraban en defensas secundarias más sofisticadas conforme maduraba el ser humano. Estas defensas asumen la cualidad de razonamiento, por ejemplo, racionalizar, analizar, explicar y minimizar. Trabajos recientes sobre el sistema límbico realizados por R. Isaacson apoyan esta teoría. Este investigador señala que el sistema de puertas de la neocorteza, el cerebro pensante, se encargaba de suprimir los hábitos y recuerdos del pasado. La neocorteza se ocupa profundamente de suprimir el pasado. Así nuestro cerebro pensante puede funcionar sin ser molestado por el ruido y las señales generadas en nuestro mundo interno. Pero estas señales no se van, sino que suponen los investigadores siguen viajando por circuitos cerrados de fibras nerviosas dentro del sistema límbico.
La energía del trauma original subsiste como una tormenta eléctrica que reverbera tensión por todo el sistema biológico. Personas que llevan una vida aparentemente racional pueden seguir soportando vidas emocionales tormentosas. Sus tormentas continúan porque el dolor original no ha sido rescatado. El rescate del dolor original pretende de hecho experimentar esos sentimientos reprimidos. Es un proceso de descubrimiento y es lo único que producirá un cambio de segundo orden, es decir, el cambio profundo que verdaderamente resuelve los sentimientos. En el cambio de primer orden, uno canjea una compulsión por otra. En el de segundo orden, uno deja de ser compulsivo. La buena noticia es que el rescate del dolor original involucra el propio proceso de curación de la naturaleza. La aflicción es la sensación restauradora. Nos curaremos naturalmente si solo se nos permite afligirnos. La aflicción comprende toda la gama de emociones humanas. El dolor original es una acumulación de conflictos no resueltos cuya energía ha aumentado con el tiempo. El niño interior herido está congelado porque no hubo manera en que pudiera expresar su aflicción. Todas las emociones están vinculadas por la vergüenza recurrente. Esta vergüenza resultó de la ruptura de nuestro primer puente interpersonal. Llegamos a pensar que no podíamos depender de nuestro primer tutor. En realidad, llegamos a creer que no teníamos derecho a depender de nadie. El aislamiento y el temor de depender de alguien son las dos consecuencias principales de la vergüenza recurrente. Con el fin de curar nuestras emociones recurrentemente avergonzadas, debemos salir de nuestro escondite y confiar en alguien. Para que el niño interior herido salga de su escondite, debe confiar en que tú estarás presente para apoyarlo. Tu niño interior también necesita un aliado, no avergonzado, para ratificar su abandono, descuido, abuso y confusión. En principio, estos son los elementos esenciales del rescate del dolor original. Muchas de las acciones que realizaron nuestros padres y que nosotros considerábamos legítimas, en realidad fueron abusos. Si todavía nos sentimos inclinados a minimizar y o racionalizar las maneras en que fuimos avergonzados, ignorados o usados para que nuestros padres se desahogaran, necesitamos ahora aceptar el hecho de que esas cosas verdaderamente hirieron nuestra alma. Algunos de nosotros fuimos descaradamente victimados mediante agresión física, sexual o emocional. Extrañamente, mientras más se abusó de uno, más uno creyó que era malo y más idealizó a sus padres. Ese es el resultado del círculo de fantasía que hemos descrito. Todos los niños idealizan a sus padres, así es como aseguran su supervivencia. Esta idealización de los padres es la defensa básica del ego y debe ser derribada. Nuestros padres no eran malos, solo eran niños heridos. Imagínate que tú eres hijo de un niño de 3 años y 90 kilos, 5 veces más grandes que tú, o de una niña de 65 kilos y 3 años, 4 veces tu tamaño. Tus padres hicieron lo que creyeron que era mejor, pero eso es algo que no puede comprender un infante de 3 años. Si todo esto te impresiona, magnífico, porque la conmoción es el principio de la aflicción. Después de la conmoción viene la depresión y luego la negación. La negación permite que regresen nuestras defensas del ego. Esto ocurre generalmente como compensación.
decimos, bueno, realmente no estuvo tan mal. Tenía 4 paredes y un techo sobre mi cabeza. Pero la situación fue muy negativa. Ser herido espiritualmente, que tus padres no te dejen ser tú, fue lo peor que te pudo pasar. Cuando eras niño y te enfadabas, seguramente tus padres te decían, no vuelvas a levantar la voz. Esto te enseñó que no era correcto que tú fueras tú mismo y que no era correcto enfadarse. Lo mismo con el miedo, la tristeza y la alegría. No era correcto que tú tocaras tu vagina o tu pene, aunque se sintiera bien. No era aceptable que no le agradaras al reverendo, el rabí o al sacerdote. No estaba bien pensar en lo que tú pensabas, querer lo que querías, sentir lo que sentías o imaginar lo que imaginabas. A veces no estaba bien ver lo que veías o oler lo que olías. No estaba bien ser diferente o ser tú mismo. Aceptar o entender esto es validar o legitimizar tu herida espiritual, que es exactamente lo que yace en el fondo de cada niño interior herido. Poco a poco vamos reconociendo de forma cada vez más lúcida las máscaras bajo las cuales hemos ocultado nuestro ser auténtico, movidos por la necesidad de agradar y ser aceptados. Nada ganamos con censurarnos por ello. Nuestra supervivencia dependía de la aprobación ajena. Hemos recordado nuestras experiencias infantiles y las hemos asociado a conductas presentes. Hemos profundizado en nuestros sentimientos y en nuestras reacciones a las distintas situaciones que la vida nos ha impuesto. Y gracias a ello hemos reconocido a nuestro crítico interior, ese adulto tirano y a ese niño que pervive en nosotros. Y ese niño herido por los mandatos y los abusos, que se dio siempre por temor a ser rechazado y censurado, que optó por hacer concesiones a cambio de amor y seguridad, ahora nos habla. Y al escucharlo, al comprenderlo, al reconocerlo, encaramos al fin nuestra vida futura de otra manera. Es gracias a su voz que podremos hacer frente a nuestro crítico interior, que nos juzga internamente. Entonces, podemos pasar de los mandatos a las elecciones personales, de obedecer a decidir. Es decir, que lo importante es recuperar nuestra espontaneidad, hacer emerger libremente los sentimientos y actuar en consonancia con lo que la vida nos depara. Llorar cuando algo nos duele, sonreír cuando estamos contentos, defendernos si algo nos amenaza, poner límites cuando nos invaden. Reconocido y aceptado nuestro niño, entablamos con él una nueva relación. Sabemos que nos pertenece y que podremos vivir junto a él en armonía. Ganamos seguridad y autoestima al desprendernos de modelos obsoletos heredados de las figuras significativas de la infancia. El reconocimiento solo lo puede hacer ese adulto reflexivo que es producto de la reparentalización. Ahí nos convertimos en padres de nosotros mismos. Tomamos las riendas de nuestra vida y empezamos a sanar el dolor y el avasallamiento sufridos. Al abandonar los modelos adquiridos, aparece ese adulto contenedor que durante tiempo anhelamos, ese padre o madre tolerante que escucha, dialoga, respeta. Tenemos la suerte de rastrear hasta nuestros orígenes la injusticia personal y específica que sufrimos. Veremos que nuestros padres nos trataron así porque no podían hacer otra cosa, dado que ellos mismos eran víctimas y creían en los métodos tradicionales de la pedagogía venenosa. Todo perseguidor en algún momento fue una víctima. No es el sufrimiento lo que enferma, sino el no poder terminar con él. Solo recordando nuestras heridas, expresando nuestro dolor, podremos llegar a perdonar, a comprender. Antes no. Vamos descubriendo que las quejas y los lamentos permanecen en nosotros porque no estamos dispuestos a perdonar. Y hacerlo es madurar, transformarnos en adultos,
Y en el camino del perdón también reconocemos que nuestros padres, a su vez, fueron víctimas de sus propios padres. A medida que el proceso de sanación avanza, nos permite comprender mejor el significado profundo de estas palabras. No has venido a realizar el plan personal de los adultos que te imponen metas que no son las tuyas. La principal felicidad que te otorga la vida es permitirte llegar a ti mismo. Deberías tener el derecho a poseer un espacio donde poder aislarte para construir un mundo imaginario, a ver lo que quieras sin que tus ojos sean limitados por morales caducas, a oír aquello que desees aunque sean ideas contrarias a las de tu familia. No has venido a realizar a nadie sino a ti mismo. No has venido a ocupar el sitio de ningún muerto. Mereces tener un nombre que no sea el de un familiar desaparecido antes de tu nacimiento. Cuando llevas el nombre de un difunto es porque te han injertado un destino que no es el tuyo, usurpándote la esencia. Tienes pleno derecho a no ser comparado. Ningún hermano o hermana vale más o vale menos que tú. El amor existe cuando se reconoce la esencia de esta diferencia. Debemos tener el derecho a ser excluidos de toda pelea entre familiares, a no ser tomados como testigos en las discusiones, a no ser receptáculo de sus angustias económicas, a crecer en un ambiente de confianza y seguridad. Deberías tener el derecho a ser educado por un padre y una madre que se rigen por ideas comunes, habiendo ellos en la intimidad aplanado sus contradicciones. Si se divorcian, deberías tener el derecho a que no te obliguen a ver a los hombres con los ojos resentidos de una madre, ni a las mujeres con los ojos resentidos de un padre. Deberías tener el derecho a que no se te arranque del sitio donde tienes a tus amigos, tu escuela, tus profesores predilectos. Deberías tener el derecho a no ser criticado si eliges un camino que no estaba en los planes de tus progenitores, a amar a quien desees sin necesidad de aprobación, y cuando te sientas capaz a abandonar el hogar y partir a vivir tu vida, a sobrepasar a tus padres, ir más lejos que ellos, realizar lo que ellos no pudieron, vivir más años que ellos, en fin, tener el derecho a elegir tu vida. La elección de pareja es producto de nuestro inconsciente y lo que desea el inconsciente es cerrar las heridas de la infancia. La atracción inconsciente que experimentamos hacia alguien es porque tenemos la sensación de que ese alguien va a satisfacer nuestras propias necesidades emocionales, que no fueron cubiertas ni satisfechas por quienes nos cuidaron en la infancia. Al momento mismo de nacer dejamos atrás un estado idílico de plenitud con nuestra madre. Invertiremos nuestra existencia en reponernos de tal pérdida, intentando recuperar ese estado de completud inicial. Y cuando se produce el enamoramiento creemos haberlo encontrado. Nos enamoramos de aquel que posee tanto los rasgos positivos como negativos de nuestros padres y que encaja con una imagen que llevamos en lo más recóndito de nosotros mismos, una imagen forjada durante la interacción que sostuvimos con ellos en nuestros primeros años de vida. Los sentimientos que nos produjeron cuando satisfacían o no nuestras necesidades quedaron indeleblemente grabados en nuestro inconsciente. Si nos sentimos aceptados, rechazados, criticados, humillados, nuestros vínculos estarán condicionados por aquellas vivencias. Deseamos, sin tener conciencia de ello, conseguir lo que no pudimos obtener de nuestras figuras significativas en la infancia. Reconocer cuáles son nuestras necesidades, de dónde provienen, qué las originó, es fundamental tanto a la hora de buscar pareja como durante el encuentro y en la etapa posterior a este. Si no lo hacemos, continuaremos por un camino de inevitable frustración, demandando a nuestra pareja lo mismo que deseábamos que nuestros padres nos dieran, pero que nunca pudimos pedir. Al descubrir el origen de nuestros reclamos, de esos que hacemos a nuestra pareja, tendremos la claridad suficiente
como para establecer una forma distinta de relacionarnos, basada en el respeto mutuo. En ese proceso de reconocimiento es el que nos permite encontrar algunas respuestas a ciertas preguntas críticas que nos formulamos. ¿Por qué elegimos una pareja en particular? ¿Qué deseamos de la relación de pareja? ¿Por qué experimentamos tanto dolor y frustración en contraste con la alegría, el placer y la satisfacción que esperábamos encontrar? Las respuestas yacen ocultas en los recuerdos de la infancia. Esta ha determinado nuestro comportamiento, nuestras decisiones y elecciones, particularmente en lo que atañe a las relaciones íntimas. Los primeros años son los más críticos, desde el nacimiento hasta los 6 años. Somos al nacer criaturas totalmente dependientes, en poder de unos padres que deben aprender a ser padres, que tienen sus propias necesidades y problemas, que arrastran sus heridas, sus frustraciones, sus mandatos y un sinfín de vivencias transmitidas de generación en generación. A partir de ellos vamos construyendo nuestra propia experiencia. Aprendemos, sufrimos, tememos, gozamos, recibimos cosas buenas y otras que nos contrarían. En vista de que tendemos a percibir el bienestar y la felicidad como el estado natural del ser humano, las frustraciones y los disgustos, en cambio, dejan en nosotros una huella más honda. Los acumulamos y recordamos con mayor intensidad. Desarrollamos entonces defensas que nos protejan, o por el contrario nos sometemos y asumimos el rol de víctimas. Comprender el efecto que continúan produciendo nuestras viejas heridas en nuestra vida presente nos dará el poder de efectuar los cambios imprescindibles para mejorarla. Si de niños era frecuente que nuestros padres nos criticaran cada vez que no los satisfacíamos o cometíamos un error, como ser torpes o traer malas calificaciones, es muy probable que reaccionáramos sintiéndonos culpables, que lloráramos y a menudo nos dijéramos: no puedo hacer nada bien. De adultos tenderemos a reaccionar de la misma manera cuando nuestra pareja nos diga que no debemos dejar las cosas en el piso, cuando nos pida que no salpiquemos la sala del baño, cuando nos señale que nosotros no cuidamos el dinero. Y recíprocamente, cuando él o ella no actúe como esperábamos, tenderemos a criticarlo del mismo modo que nos criticaron a nosotros. Una clave del éxito, por lo tanto, en la relación de pareja sería el repasar la infancia de cada uno, para visualizar las huellas que se arrastran y el efecto que nos producen, para sencillamente no demandar al otro lo que no puede darnos. Ana Istarú, en su comedia Hombres en escabeche, nos proporciona una buena descripción de cómo escogemos pareja. Alicia, su personaje central, comienza su relato diciendo: estoy esperando un hombre. Nunca he tenido uno que pueda llamar propiamente mío, para mí. De hecho, siempre quise tener uno desde pequeña. Tenía, eso sí, un hermano menor que yo, pero no es lo mismo para nada. Para empezar, no era mío, era de mamá. Y no me gustaba mucho que digamos. También estaba papá, que tampoco era mío. Ni siquiera era de mamá. La cosa triste, ahora puedo decirlo sin que me afecte, es que nunca le gusté a papá. Alicia busca, pues, alguien que la reconozca, alguien con quien poder sanar las heridas de la niñez, alguien que la escuche, que la tome en cuenta, que la valore. No es sino buceando en las profundidades de nuestro pasado, rememorando nuestra niñez, que podremos obtener respuestas a preguntas tales como: ¿por qué elegimos una pareja en particular? ¿Qué clase de relación tendremos? ¿Por qué nos resulta tan difícil la convivencia? La forma en que fuimos educados, cómo nos afectó el ambiente de nuestra casa, la calidad del matrimonio de nuestros padres, todo esto fue marcando surcos por los que hoy transitamos. Para muchos, hallar una buena pareja es cuestión de azar, de ganarse la lotería. Pero no es así. Encontrar a nuestra media naranja no es una cuestión de suerte. Son los patrones de la infancia los que van a determinar en gran medida tanto nuestra elección como la calidad de nuestros vínculos. En el libro El camino del encuentro de Jorge Bucay,
Dice, nos conectamos con lo que recibí de niño y lo que me faltó. Las cosas que he recibido y las cosas que me han faltado condicionan mi manera de ser en el mundo. Indudablemente, este que soy está claramente determinado por aquellas cosas que recibí y aquellas cosas que me faltaron. Cuando yo salga de la casa de mis padres para ir a buscar mi propia vida, voy a tener tendencia a elegir a alguien o a algunos que en principio me pueden dar lo que me faltó. Descubrir por qué me vinculo, por ejemplo, con hombres que me tratan mal, o con mujeres que me cuidan como si fuera un bebito. ¿Por qué me resulta difícil decir no? ¿Por qué me empeño siempre en cambiar al otro? Descubrir cómo ese agobiante legado de nuestra niñez incide en nuestras elecciones presentes y cuánto de los impedimentos o dificultades de la infancia bloquean nuestra conducta actual, nos brindará un gran alivio y la posibilidad de un cambio hacia una nueva y mejor forma de relacionarnos. Si no, quedaremos prisioneros del sufrimiento vivido en la infancia y permaneceremos encerrados en él, en vez de crecer. Alicia, en la obra de Ana Istaroz, se encuentra siempre con hombres que la ignoran, la abandonan, no la determinan, como su padre. Y de hecho su objetivo a lo largo de la obra es reparar esa carencia. Obtener la atención de papá se iba convirtiendo en un objetivo bastante inalcanzable, a menos que me transformara en una trucha de 4 libras o una lata de cerveza importada. Decidí por lo tanto correr suerte con los otros hombres. Al fin y al cabo papá no era el único pez del océano. Busqué lo que más se le pareciera, con una sustancial diferencia. Ese algo debía perder la chaveta por mí, para compensar. Estos condicionamientos nos marcan. Y para poder cambiar el guión al que nos ceñimos debemos identificarlos. Discernir cuántas de nuestras conductas no son nuestra verdadera elección, sino la reiteración de un argumento escrito hace ya tiempo, en nuestra infancia distante y que hoy repetimos sin cuestionar. Sólo así tendremos la opción de escribir un nuevo argumento desde nuestra realidad, desde nuestros gustos del aquí y el ahora, desde nuestro sentir de hoy. Si somos dependientes de nuestra pareja, si cada vez que nos critican nos encerramos, si nos tornamos agresivos para llamar la atención, si nos mostramos retraídos en el afecto, estamos esgrimiendo las mismas defensas que desarrolláramos frente a las heridas infligidas en los primeros años de vida. Sin embargo, muy a menudo nuestra relación de pareja, en vez de colmar nuestras necesidades no satisfechas, revive más bien experiencias pasadas traumáticas y toleramos el maltrato, los gritos, la falta de reconocimiento, el no tener o hacer lo que deseamos, porque estamos conviviendo con ese niño herido, sin darle la oportunidad de su sanación. Este niño presente en nuestros vínculos adultos manifiesta una insaciable sed de amor, atención, afecto. Nos volvemos demandantes y saboteamos lo que nos dan debido a nuestra confusión. No logramos separar nuestro mundo interno de la realidad exterior. Necesitamos ser conscientes de nuestras reacciones vinculares para terminar con la frustración y posibilitar los cambios. Cuanto más claro sea para nosotros el origen de nuestras reacciones, más posibilidades tendremos de mejorar la calidad de nuestros vínculos. Si entiendo por qué una determinada conducta de mi pareja me molesta, podré, desde el adulto que hoy soy, poner límites a esta manera de actuar y explicar la causa de mi intolerancia. Los sentimientos no verbalizados en la infancia quedan reprimidos, pero inevitablemente irrumpen más tarde. Reclamamos entonces, peleamos, exigimos a nuestra pareja lo que nunca pudimos pedir a nuestras figuras significativas en la infancia.
Al comprender esta mecánica estamos en condiciones de recibir la respuesta del otro como algo propio de su historia y no como un acto contra nuestra persona. El otro es también poseedor de una historia personal, que generalmente nada tiene que ver con la nuestra. Por el contrario, mientras permanezcamos ignorantes de la dinámica que inconscientemente hemos establecido, reaccionaremos ante nuestra pareja con las mismas estrategias que usábamos de niños. Así golpearemos puertas, romperemos platos, nos enojaremos fácilmente, lloraremos, nos callaremos. Pero no seremos capaces de dialogar sobre nuestro dolor, de reconocerlo y sacarlo a la luz. Mantenernos desconectados del sufrimiento y la frustración que experimentamos tan solo nos lleva a perpetuar el dolor. Para mantener una relación de a dos se hacen imprescindibles el conocimiento de sí, el conocimiento del otro, el diálogo y la negociación. Durante nuestro crecimiento, desarrollamos formas de defensa frente al dolor, el miedo o el peligro, y los arrastramos a donde vayamos. Es el único modo que conocemos de defendernos. Cualquier situación similar del presente que nos resulte amenazante actúa como un disparador de nuestro pasado, y por consiguiente reaccionamos como lo hacíamos entonces. Si fuéramos capaces de frenar esas formas adquiridas en el pasado y actuar con la madurez del adulto, podríamos dialogar, reflexionar sobre todo lo que estamos sintiendo. No nos sentiríamos heridos por el otro, sino que tendríamos la claridad de preguntarnos: ¿qué cosas le estarán pasando para que actúe de esta manera? El modelo aprendido, ese que nos legaron nuestros padres, lo seguiremos repitiendo junto con las estrategias que usábamos para responderles. Por su parte, nuestra pareja repetirá sus propios modelos y estrategias, y no será sino cuando los identifiquemos con claridad que podremos, desde la posición de adultos, modificarlos, sustituirlos o ignorarlos. ¿Qué ocurre si no actuamos en busca de la sanación? El pasado no solo rige nuestro presente, sino que resurge de manera continua. Cuanto más se encubre y niega lo vivido con dolor, más doloroso se vuelve. Nuestro niño herido se siente bloqueado por esas experiencias traumáticas, cuyo poder tóxico provoca conductas disfuncionales y desórdenes orgánicos en la vida presente. El niño nunca muere, por más disfraces de adultos que llevemos, por más que pretendamos habernos desembarazado de este vulnerable ser, abochornados por su fragilidad. Las vivencias subjetivas van entretejiendo sutilmente la trama de nuestra historia personal, y es en esta trama donde permanecen ocultas las claves para la comprensión de nuestra vida futura. Si no luchamos por descubrir esas claves, desarrollaremos unas pesadas defensas que antepondremos a quien sea por donde vayamos. Y esas mismas defensas irán limitando nuestra capacidad de vivir, como los muros de un fuerte en el que nos hemos encerrado. Por el mundo circulan miles de adultos ficticios que no encuentran en sí mismos el permiso para afirmar sus valores y disfrutar de la vida. John y Linda Friel los llaman adultos niños. Nos explican su historia. Algo nos ocurrió hace mucho tiempo, pasó más de una vez, nos lastimó. Nos protegimos del único modo que supimos. Todavía estamos protegiéndonos y ya no funciona. ¿Qué deseamos de una relación de pareja? ¿Por qué elegimos a una persona en particular? ¿Qué ocurre con nosotros que cuando por fin logramos estar con alguien no nos sentimos satisfechos? ¿Por qué casi siempre después de un tiempo pensamos en alejarnos de esa persona? ¿Qué nos pasó para que de ser más querido se convirtiera en el más odiado? Al elegir a una persona como objeto amoroso, no solo lo estamos eligiendo a él o a ella, sino también todos los vínculos que consideramos que esa persona establece con nuestro pasado afectivo. Por eso,
Cuanto más sé de mí, más posibilidades tengo de conocer al otro y prever cómo será su potencial relación conmigo. El terreno fértil del amor es, pues, el conocimiento mutuo. Porque el amor es desafío y riesgo, un espacio potencial que debemos transitar juntos, construir entre dos. Se dice que la elección de pareja es inconsciente, que hay una química que nos impulsa a acercarnos a unos y alejarnos de otros. Como en la vieja ronda infantil nos decimos, con este sí, con esta no, ¿con quién me caso yo? Se dice también que hombres y mujeres deambulamos por la vida buscando nuestra otra mitad. Y es en el momento del enamoramiento cuando creemos haberla encontrado. El enamorado solo ve en el ser amado lo que anhela, lo que le place, lo que le falta. Pero todo eso que nos gusta del otro, ¿realmente lo tiene? ¿Le pertenece? ¿O será nuestra ávida imaginación quien lo adorna con cualidades que solo nuestros ojos arrobados advierten? El momento del enamoramiento no se ve empañado por dudas. Hemos encontrado nuestra media naranja. El enamoramiento nos enceguece, a tal punto de no poder imaginar que estando juntos quizás también podamos empobrecernos o dañarnos. El enamoramiento en realidad no es más que una etapa en el proceso de la construcción del amor. Es esa llave que permite a dos personas acercarse y comenzar a conocerse. Arranca con una ilusión, la que por fin encontramos a nuestro príncipe azul o a nuestra Dulcinea. A medida que el tiempo transcurre debemos transitar el camino que va del enamoramiento inicial a un amor maduro y perdurable. Es ese trayecto el que nos permite percibir una nueva realidad. Empezamos a conocer al otro y nos conocemos mejor a nosotros mismos. Empezamos a amar al que verdaderamente es, no a la ficción que construyó nuestra necesidad. Pero la mayoría de las veces, ese nuevo conocimiento nos hace descubrir aspectos del otro que no nos satisfacen y que nos rehusamos a ver al inicio. Ahí empiezan los reproches, los reclamos, la desilusión, el sentirnos engañados. ¿Pero por quién? ¿Quizá por nosotros mismos? ¿Qué buscábamos en esa persona de la cual nos enamoramos? Llegamos a la pareja con una serie de preconceptos sobre lo que debe ser el vínculo, sobre qué se comparte y qué no, sobre cuánto y cómo se debe hacer el amor. Una larga lista. Si nos exigimos ser lo que no somos, nos sentiremos mal y terminaremos buscando a alguien en quien depositar el origen de nuestra frustración. Culparemos entonces a nuestra pareja sin comprender nuestra responsabilidad en el hecho. Otra reacción frecuente ante las conductas del otro que nos desagradan es la de decir en forma omnipotente: no importa, cuando se case conmigo va a cambiar. Lamentablemente, frente a situaciones de alcoholismo, de adicción al juego, a las drogas, de propensión a la mentira o la infidelidad, nos engañamos creyendo que se puede cambiar al otro. Nadie puede cambiar a alguien si ese alguien no se hace cargo de sus propias tendencias destructivas, de sus mentiras, de esa conducta que no estamos dispuestos a aceptar. Muy pocas veces nos detenemos a pensar seriamente: ¿quién soy en realidad? ¿Qué quiero para mí? E inconscientes, nosotros mismos, de lo poco que nos conocemos, no podemos conocer tampoco al otro ni permitirle que nos conozca. El conocimiento mutuo está directamente ligado a nuestro propio autoconocimiento. Porque, reflexionemos, ¿qué amor podremos construir desde la ignorancia recíproca? Hasta que nos salte a la luz de nuestra conciencia el peso de nuestra historia infantil, seguiremos relacionándonos con nuestra pareja de forma similar a la aprendida en la niñez. Un hombre elige a una mujer porque es muy parecida a su madre y puede dejar de amarla porque se parece demasiado. Una mujer elige a un hombre opuesto a su padre y puede dejar de amarlo si descubre que no lo es tanto. Una mujer que teme a la opresión se casa con un hombre que teme al abandono.
Cada vez que él demande su presencia, ella se alejará para evitar sentirse oprimida. Él, por su parte, se sentirá abandonado. Y así, con infinitas variantes, encontramos elecciones que tienen su origen en la primera infancia y en los primeros amores de los que fue escenario la madre, el padre, la familia, y en los mandatos que de estos se derivaron y hayamos recibido, acerca de lo que significa la relación con el otro. Las dificultades en la pareja afloran cuando nos damos cuenta de que el otro no puede solucionar nuestros problemas no resueltos. Vemos que la vida engloba el nacimiento y la muerte, la enfermedad y la vejez. No queremos envejecer, enfermar y morir, pero la vida es así. Si nos rebelamos y protestamos, sufrimos más. Si aceptamos la vida y todo lo que conlleva, ya no sufriremos más. Por eso está bien sufrir. Y no solo el sufrimiento va bien, sino que gracias al sufrimiento tenemos la oportunidad de experimentar bienestar. Para vencer el miedo podemos comenzar en primer lugar siendo conscientes de que el miedo está en nosotros. Luego, crearemos la intención de no escapar del miedo. Nuestra tendencia es huir del miedo porque no es agradable. No queremos vivir con él, pero el miedo vuelve siempre. Tememos que pueda suceder algo esta tarde o mañana. Vivimos con ese miedo de la impermanencia. Por eso, el segundo paso de la transformación es crear la intención de permanecer donde estamos, examinar en profundidad el miedo y aceptarlo. Si examinamos el miedo y lo experimentamos en profundidad, advertiremos una respuesta al miedo. Puede que respondamos con confusión o con rechazo, o tal vez con amabilidad, aceptación y compasión. Esta es la respuesta que traerá consigo la curación. Este es el tercer paso, responder con discernimiento. Puesto que ahora sabemos cómo lograr la curación, no tenemos que esperar a que el sufrimiento nos sorprenda. Sabemos que están ahí, esas semillas, en el sótano de la conciencia receptáculo. Podemos invitarlas a subir a la conciencia mental y dejar que la luz de la atención brille sobre ellas. Hacer frente al sufrimiento es como enfrentarnos a una serpiente venenosa. Tenemos que informarnos sobre la serpiente, así como hacernos más fuertes y estables para manipularla sin resultar heridos. Al final de este proceso estaremos listos para enfrentarnos a ella. Si nunca nos enfrentamos a ella, un día nos sorprenderá y moriremos de una picadura. El dolor que portamos en los niveles profundos de la conciencia es similar. Cuando crece mucho y nos enfrentamos a él, no podemos hacer nada si no hemos practicado antes para tener una atención plena, fuerte y estable. Solo deberíamos enfrentarnos al sufrimiento cuando estemos preparados. Entonces, cuando llegue, podremos manejarlo sin peligro. Para transformar el sufrimiento no luchamos contra él ni tratamos de deshacernos de él, simplemente lo bañamos en la luz de la atención. En la infancia éramos muy vulnerables, se nos hería con mucha facilidad. Una mirada severa de nuestro padre podía hacernos sentir desdichados. Una palabra fuerte de nuestra madre podría causarnos una herida en el corazón. De niños se tienen muchos sentimientos, pero es difícil expresarlos. Lo intentamos sin parar. A veces, aunque podamos encontrar las palabras, los adultos que nos rodean no son capaces de oírnos, ni de escucharnos, o no nos dejan hablar. Podemos conectar con nosotros mismos y hablarle a nuestro niño interior, escuchar a nuestro niño y responderle directamente a él. Es atendido durante mucho tiempo al niño que hay en nosotros. Tenemos que volver y consolar, amar y cuidar al niño que hay en nuestro interior. El niño herido que habita en nuestro interior está aquí, en el momento presente, y podemos sanarlo justo ahora. Mi querido niño herido, estoy aquí para ti, dispuesto a escucharte. Por favor, cuéntame todo tu sufrimiento, todo tu dolor. Estoy aquí, te escucho de verdad.
Tenemos que abrazar a ese niño y si es necesario llorar con él, tal vez mientras hacemos una meditación o caminamos por el bosque, momento en que podamos hacerlo. Tu niño interior y tú no son exactamente dos, pero tampoco tú eres exactamente uno de los dos. Se influyen mutuamente. Como adultos podemos practicar, invitar al niño interior a que se una a nosotros en la práctica. El niño interior es tan real como el adulto maduro. Es como la semilla de maíz, que sigue siendo real en la planta de maíz. Está allí, no es solo un elemento del pasado. Por eso, si la planta de maíz sabe que es una con el grano de maíz, es posible la conversación. Si tenemos tendencia a regresar al pasado y a vivir los recuerdos dolorosos del pasado, tenemos que ser conscientes de que nosotros y nuestro niño interior regresamos al pasado a vivir de nuevo esa experiencia, ese miedo y ese deseo. Lo invitamos a subir, a que salga y conozca la vida en el momento presente. Permanecer en el momento presente es una práctica, un entrenamiento. Mientras estamos anclados en el momento presente, no sufrimos los traumas del pasado. En el momento presente podemos darnos cuenta de que existen muchas maravillas, muchas situaciones positivas. Por eso la práctica consiste realmente en tomar de la mano al niño interior y jugar, en conectar más profundamente con esas maravillas de la vida. Cualquier deseo es la continuación del deseo original de sentirnos seguros. El niño pequeño en nosotros sigue preocupándose y teniendo miedo. En el momento presente no hay ningún problema, ninguna amenaza. Si no tenemos ningún problema en el momento presente, eso significa que no tenemos ningún problema. Entonces, ¿por qué seguir preocupándonos y teniendo miedo? Tenemos que transmitir esa sabiduría al niño interior. Debemos dejar que el niño que habita en nosotros sepa que ya no debe tener miedo. Le podemos decir: querido hermano pequeño, querida hermana pequeña, sé que sufres, eres mi niño interior. Yo soy tú, hemos crecido, así que no tengas ya ningún temor. Estamos a salvo, tenemos medios para protegernos. Ven conmigo y permanece en el momento presente. No dejemos que el pasado nos aprese. Toma mi mano y caminemos juntos. Disfrutemos de cada paso. Deberíamos hablar realmente con el niño interior en voz alta, no solo pensándolo, sino pronunciando las palabras. Quizás quieras hablar con tu niño interior todos los días. De este modo se producirá la sanación, y tu niño se unirá a ti en tu vida. Podemos hablar con el niño, tomarlo de la mano y traerlo al presente para que disfrute de la vida en el aquí y el ahora. Si tenemos 15 minutos para hablarle así al niño vulnerable que está en nuestro interior, podemos poner al descubierto ese viejo miedo.